grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. Que era un intelectual, que era un escritor, primero que todo. Él confiaba más en las ideas y en los conceptos que en las frases. Arturo Arango Uribe, el hombre, el intelectual, el pionero, el ciudadano. Don Arturo Arango Uribe fue una especie de adelantado que tuvo Manizales en el siglo XX. Fue el primer colombiano que montó y fundó un noticiero de radio en 1932. Fundó también la primera agencia de publicidad que tuvo Colombia y también fue la persona que sacó a Manizales a convertirla en ciudad luego de haber pasado por el proceso de ser una aldea. Arturo Arango Uribe, otro personaje fascinante del siglo XX. Don Arturo Arango Uribe, podríamos decir, el mayor desafío de una raza. Arturo Arango, su recia personalidad y su propia presencia física, tanto como la demoledora capacidad de liderazgo, sirvieron para convertir a Manizales en un modelo de desarrollo cívico y social. Nació en Ibagué el 22 de febrero de 1909, pero muy niño fue traído a Manizales, de donde era oriunda su familia. Lo recuerdo como un abuelo, una mezcla entre muy cariñoso, muy educador y muy templado. Muy cariñoso porque era muy amigo de tertuliar con nosotros, de tertuliar sobre la vida, de tertuliar sobre la Biblia, de hablar sobre los valores, de hablar sobre cuánto tema uno quisiera hablar con él. Él estaba dispuesto, nos contaba, digamos, en Navidad en la finca, nos sentamos todos en el piso y nos contaba historias de la Biblia, pero contadas en forma de historia, no en forma técnica. Mi papá fue una persona extraordinaria como padre, como esposo, como amigo, como trabajador, porque era incansable. El amigo, a pesar de que en mi casa éramos 8 hijos, 7 hombres, necios a morir, los llamaban los locos Arango. Muy necios, pero fue un gran amigo de todos. Para los nietos de mi papá, él es un ídolo todavía, un ídolo. Ellos cuando hablan de mi papá no se cansan. Sobre todo Eduardo y Felipe y Marcelo tal vez. No todos porque Adriana, mi hija, fue también una belleza con mi papá. Amoroso hasta que ya... yo tengo unas cartas muy lindas que mi papá le escribió a Adriana. Cuando Adriana se fue a estudiar a Boston, mi papá se carteaba con Adriana, unas cartas lindísimas. Y pues con Eduardo fue su amigo, con los 3. Como vivimos mucho tiempo muy vecinos, entonces, pero con todos fue amoroso. El bachillerato en el colegio de don Jesús Londoño Martínez, y siguió con pequeños oficios que desempeñaba para colaborarle a su mamá, como acompañar a las señoras a la galería para ayudarlas a llevar el mercado y vender periódicos que de paso leía con avidez. Siempre les enseñó los mejores ejemplos de buena vida y de honor y de decencia, de modo que él era muy rígido, obviamente, con ellos, porque eran 7 hombres y una mujer, y entonces tenía que ser rígido en cuanto al manejo de la educación y el comportamiento de sus hijos varones. Era el amor de su vida. Para ellos, cuando nació mi hija Adriana, la mayor de todas las nietas, pues se veía la emoción, ¿verdad?, por ella y por el amor por sus hijos. Tanto es que él creó con su hijo Álvaro una beca, diría yo,
para educar a todos sus hijos, sus nietos, en el exterior. El que quisiera una educación posterior al colegio, posterior a la universidad, él tenía derecho ya a ser enviado por la familia a cualquier parte del mundo para su educación. Les dejo eso. Yo tengo un recuerdo, mi papá, la casa de nosotros iba hasta era por La Gallera, sobre la avenida Santander, pero llegaba hasta La Gallera. Y una vez él le había prestado esa tierra a un hombre que se llamaba Enrique Arenas, que cargaba arena. Y Carlos Arturo y yo nos fuimos de era en era arrancando las papas, que era lo que él había, a ver cómo estaban. Mi papá casi se muere de la tristeza, de la rabia. Cogió a Carlos Arturo y contaba 1, 2, 3, con una chancla. 1, 2, 3, y yo llorando. A mí no me hizo nada, entonces el remordimiento mío de que los dos habíamos hecho la cosa y no, me castigó a Carlos Arturo y a mí no, pero bueno. La forma como él nos educaba a nosotros era muy extraña. Él nos multiplicaba, el daño que hacíamos nos lo multiplicaba por muchas veces. Un ejemplo que pongo, yo venía en el carro con él, yendo hacia una finca cerca a Tres Puertas, y pagamos el peaje. Yo cogí el papelito del peaje y lo saqué por la ventana y empecé a jugar con él como si fuera un cucarrón. Eso zumba como un cucarrón con el papel, lo hace así. Pues se me reventó el papel, yo me quedé con la puntica y él se fue hasta el fondo de la recta y paró en la cuneta, en la berma, y me dijo: me trae el papel. Y yo: pero abuelo, ¿cómo así? Me trae el papel. Y yo sabía que cuando él decía una cosa, era así, eso no era mamando gallo con él. Y yo me tuve que regresar a buscar el papel. Esa era la recta antes de Tres Puertas. Y me eché un buen rato buscando el papel en un calor tremendo. Y cuando regresé, me dijo: eso es para que aprenda a no tirar papeles a la calle. Nunca jamás vuelva a tirar un papel a la calle. Arango Uribe fue elegido suplente al Senado de Alfonso Muñoz Botero, pero renunció al poco tiempo. Hasta que ya se metía raticos en política, porque creo que fue más por ayudarle a los políticos de aquí, porque él les escribía los discursos a muchos políticos. Don Arturo Arango Uribe rechazó la alcaldía de Manizales, que le fue ofrecida en algunas oportunidades. Razones no sé, pero cualquier problema cívico que tuviera la ciudad de Manizales o la región, el departamento, él entraba inmediatamente a ayudar a solucionarlo. Me acuerdo mucho del problema de cuando se levantaron los rieles en la ciudad de Pereira, que interrumpió el tráfico de carga desde Manizales hacia el occidente. Don Arturo Arango intervino y creó una columna del periódico que era La Palabra Presidencial. En ese entonces, si mal no recuerdo, el presidente era Lleras Camargo y el ministro era Virgilio Barco. Y el ministro prometió recuperar la vía por otro lado de la ciudad de Pereira, que nunca se hizo. Don Arturo siempre decía que hay un incumplimiento de la palabra presidencial. Esa columna estuvo en La Patria un tiempo largo, pero es una lucha que finalmente no llegó a nada, porque hoy, por ejemplo, todavía estamos sin servicio de ferrocarril. Lo que pasa es que don Arturo, si bien no tuvo oportunidad de graduarse en una universidad, sí fue un autodidacta. Él era un lector absolutamente increíble. La biblioteca de don Arturo Arango Uribe, de la cual fue repartida entre los hijos, conservo muchos libros yo, era muy grande y él se leía todo y leía en francés, por ejemplo, pero no hablaba francés. Leía inglés perfectamente, pero no hablaba inglés. Entonces él se autoeducó y llegó a ser de un gran conocimiento de todas las cosas que indican la universidad. Cuando no la hizo, era muy ilustrado. Pues lo último que él hizo, así como de política, fue con Pastrana. Pero con el SATE, con el doctor Fernando Londoño, cuando a él lo secuestraron, mi papá fue intermediario con el padre Uribe, creo.
con los secuestradores. Y con Silvio Villegas y Alzate, en mi casa, a mí pues sí no me tocó esa relación con ellos, pero en mi casa había muchos libros que estaban firmados por Silvio Villegas. Porque Silvio Villegas, cuando se vino de Bogotá, no tenía dónde guardar los libros y era muy amigo de mi papá en Bogotá, entonces se los dejó. Se los dejó a mi papá y ahí quedaron toda la vida. Donde caben todas las hazañas. Mi abuelo quedó huérfano de padre a los más o menos 5 años de edad y lo adoptó el cuñado que era Pedro Uribe. Pedro Uribe era un gran prohombre cafetero, esposo de la hermana mayor. Lo adoptó y Pedro le empezó a inculcar a él el mundo de la lectura, siendo muy niño. Más tarde, comenzó a publicar notas en el diario La Patria, sobre huecos en las calles, bombillas fundidas, sobre esas cosas que mortifican a la gente. Rápidamente él entró a La Patria. Hay diferentes versiones de qué hizo en La Patria. Algunos dicen que repartió periódicos, otros dicen que no, pero sí, lo cierto es que desde muy niño entró a La Patria y empezó a escalar muy rápido en La Patria hasta llegar a ser director de La Patria. Ahí él tuvo otros trabajos con Fabricato y entendió que que en las emisoras de radio se prendían en la madrugada y se apagaban todo el día y se volvían y se prendían por la noche. Entonces él le dijo a todo de la radio, le dijo: yo quiero hacer un noticiero radial al mediodía. Prendan la emisora y yo armo este primer noticiero radial de toda Colombia. Entonces, efectivamente eso se hizo y ese noticiero radial empezó a tener audiencia nacional. Yo digo en caricatura que mi abuelo fue el primer Juan Gosaín de Colombia. Sí, Radio Crónica. Ya había hecho algo, ya había incursionado en medios como en radio, cuando creó Crónica, que Crónica fue el primer radioperiódico hablado de Colombia, ¿no? Cero política era uno de sus principios. Entonces, esta emisora empieza a rodar y los anunciantes, las empresas, o sea, mi abuelo empieza a decir a las fábricas: hágame una cuña de radio en mi noticiero radial. Y le decían: bueno, perfecto, pero ¿y quién me hace la cuña de radio? Entonces él decía: pues yo, ¿quién más si no hay creativos? Entonces él empezó a escribir cuñas de radio para su propio noticiero radial. Un buen día, cayó a sus manos un periódico de Inglaterra donde se anunciaba como novedad la creación de las agencias de publicidad. La gente se iba de viaje para Europa, se iban siempre 1, 2, 3 y 4 años. Y los amigos le decían: don Arturo, voy para Europa, ¿qué quiere de regalo? Y él siempre les pedía lectura, porque él era un lector absolutamente voraz. Y en esas le trajeron una revista de Londres que decía que en Inglaterra existían una cosa que se llamaban agencias de publicidad. Y entonces, cuando él leyó esto, dijo, se le prendió el bombillito y dijo: esto es lo que yo quiero. Hasta que un buen día anunció su retiro para organizar su propia agencia de publicidad. Y ya había
hecho también su escuela en publicidad con Fabricato. Temas de él son la tela de los hilos perfectos o la marca en el orillo, la calidad en toda la tela, que fue de los eslóganes fantásticos de don Arturo. Y ahí fundó en su momento lo que se llama, pues, bautizó como Publicidad Caldas, que fue en el año 1936. Luego ya vino el cambio Publicidad Caldas por Propaganda Sancho, y así se llamó hasta el momento en que esta compañía se volvió multinacional con una asociación norteamericana, pero llamada Propaganda Sancho. Nadie de los Arango hemos vivido sin tener, digamos, la palabra Sancho al lado. O sea, sin excepción, Sancho se fundó antes de que naciera el primer hijo. Jaime Restrepo y Arturo Restrepo le ayudaron dándole la publicidad de la Lúker y creo que prestándole plata. Bueno, eso fue una batalla bien dura porque uno teniendo 8 hijos era bastante complicada la cosa. Aparece Sancho que se llamaba Publicidad Caldas. Después Sancho y fue creciendo hasta llegar a ser la primera empresa publicitaria del país. Don Arturo, como otro de mis grandes maestros, que fue Hernán Nichols, eran creadores de conceptos, de ideas de venta. No eran de frasecillas simples y de construcciones fáciles, no, eran de una estructura. Yo recuerdo, pues ahora hablamos de Única, la fábrica que hace un poco menos, pero lo hace mucho mejor. Hablamos de la lotería de Manizales, cuando la lotería tenía la fortuna de contar con un día también mágico, un jueves mejorará su suerte. El énfasis que quiero hacer con el tema de Arrow es que, siendo una patente americana, la Peabody, la fabricantes de Arrow, cuando estuvo la fábrica en Manizales, él hizo, eso venía de Cali y ahora regresó a Cali, pues, paradójicamente. Don Arturo hizo un concepto que fue adoptado a nivel mundial, a nivel americano, con un tema de ventas que era la fábrica de camisas blancas, que se llenó de color y de productos. Fue auténtico dirigente cívico en Manizales. Luchó contra el centralismo bogotano. Era un líder absolutamente ineludible, indispensable en cualquier labor cívica, en cualquier labor de orden departamental o municipal, porque tenía, primero, una autoridad moral extraordinaria, segundo, tenía un poder de convocatoria que raras veces podría verse en la ciudad entre sus contemporáneos, y tercero, tenía la fuerza mental y la fuerza verbal que convertía cualquier propósito en una verdadera propuesta de solución para los problemas del departamento o de la ciudad. Era un gran líder, extraordinario. A mí me contaba Eduardo Arango Restrepo que mientras la época de los azucenos, que trajeron muchas industrias aquí, mi papá, aunque fuera 20 pesos, pero él puso plata en todas las industrias que llegaron a Manizales. Era siempre un creador de empresas porque él acompañaba con su dinero, que no era mucho en ese entonces, pero él siempre compraba acciones de cualquier proyecto industrial que se montara en la ciudad de Manizales. Siempre tenía el aporte, además de que los apoyaba como miembro de la junta directiva, y en su comunicación como propaganda, pues siempre hacía algo para que esas empresas crecieran y se multiplicaran. No, pues el aporte, yo lo decía hace unos minutos, lo sacó del medioevo, lo sacó de la prehistoria y la puso en un lugar privilegiado. Hoy todavía la ciudad disfruta de esa identidad y de esa calidad que él empezó a labrar hace 60, 70 años. De manera que Manizales le debe muchísimo a don Arturo. Arturo Arango Uribe, el hombre, el intelectual,
el pionero, el ciudadano. Pues yo lo defino como unas personas que no se repiten fácilmente, que tengan el amor por su ciudad, por la familia, por el respeto ciudadano, por el honor. Es decir, todos esos valores para don Arturo eran sagrados, de una honorabilidad absolutamente extrema. Nadie podía cometer un desliz porque tenía un problema con don Arturo. Entonces son personas que en la época moderna que vivimos, uno dice, hombre, personajes como este existen o volverán a ser. Seguramente que sí existen, pues yo exagero un poquito en el tema, pero una vida absolutamente ejemplar, es lo que mi recuerdo de don Arturo. Un hombre muy trabajador, amoroso. Fue un esposo increíble. Nunca vi pelear a mi papá y a mi mamá. Muy inteligente. ¿Por qué transparente? Porque uno sabía qué esperar de él. O sea, usted hablaba con él y sabía más o menos antes de si la respuesta debe ser sí o no. Porque era tan claro como los valores que usted no... O sea, usted sabía que iba a ser un no. Le faltaba el color del no. O un sí, le faltaba el tono del sí, pero ya más o menos sabía la respuesta por la transparencia que tenían los valores. Pues vea, voy a ser un poquito avispado, como dirían los viejos. En una de las campañas que yo trabajé con don Arturo está plasmado el concepto de él, que fue cuando tuvimos el problema del volcán del Ruiz y de Armerio, de la emergencia regional. Yo hice una campaña que siempre estuve empujado y siempre estuve iluminado por don Arturo, que fue el mayor desafío de una raza. Ese tema que hizo Sancho, naturalmente, que a nivel nacional, para reconstruir el espíritu manizaleño maltrecho por el volcán del Ruiz, pero podemos sustituir el Manizales por don Arturo, el mayor desafío de una raza.